Doncs molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, una sessió més, en aquesta que serà la segona sessió, el segon diàleg del cicle de diàlegs sobre l'ingrés mínim vital que fem en coorganització amb l'àrea metropolitana de Barcelona. El primer que vull fer és agrair als ponents que ens acompanyaran avui, al José Antonio Noguera i a l'Olga Cantó, els que presentaré posteriorment, i un agraïment a les entitats que també ens acompanyen i que tenen una veu imprescindible a l'hora de parlar d'un tema com aquest, que és el de l'ingrés mínim vital, com són els ajuntaments i la taula del tercer sector, que tenen una veu imprescindible per entendre alguns dels problemes amb els que es troba en aquests moments la posada en marxa d'aquesta prestació. Sense més, dono pas a una introducció que ens ha fet arribar la Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, i que a més és presidenta de l'àrea de cohesió social de la Diputació, i justament la seva sensibilitat des del món municipalista ens és important per presentar i introduir el que després parlarem, primer la Francina Alsina i després amb un diàleg entre l'Olga Cantó i el José Antonio Noguera. Escoltem doncs a la Lluïsa Moret. Bon dia a tothom. En primer lloc vull agrair a la Fundació Ernest Lluch i a l'àrea metropolitana de Barcelona per organitzar i coorganitzar aquests diàlegs que estan centrats en la reflexió sobre l'ingrés mínim vital des de diferents mirades, des de diferents perspectives, unes més acadèmiques, altres més institucionals, més professionals, però sobretot amb aquest focus conjunt de poder analitzar, de poder avaluar els impactes d'un instrument tan important i tan transcendental a l'hora de desarticular i reduir les desigualtats al nostre país i sobretot també les seves conseqüències més dramàticas, que son la pobreza y la exclusión social. En primer lugar, quiero destacar cómo el ingreso mínimo vital se ha convertido en un hito histórico para nuestro país, que nos equipara a otros Estados miembros de la Unión Europea, que ya hace tiempo que cuentan con este tipo de instrumentos para dar respuesta a las necesidades básicas de las familias y de las personas más vulnerables y, por lo tanto, nos lleva a contar con un derecho subjetivo, con el reconocimiento de un derecho subjetivo que responde a una máxima, y es que nadie se quede atrás. Por lo tanto, estamos hablando de un ingreso mínimo vital que significa un suelo de garantía de rentas, de garantía de ingresos básicos para la cobertura de necesidades básicas, común a todo el territorio. Por lo tanto, tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la universalización y la otra la articulación a nivel territorial. Pero es muy importante destacar que estamos hablando de un sistema de ingresos multinivel, complementario, donde el ingreso mínimo vital tiene que articularse y desde las diferentes aportaciones y prestaciones generadas por las comunidades autónomas, en esa lógica, insisto, de la complementariedad para dar respuesta de una forma clara a las distintas necesidades de las familias vulnerables y que están sufriendo situaciones de exclusión social en los distintos territorios. Yo creo que es importante también recordar que el ingreso mínimo vital, a pesar de que no está condicionado a ningún otro elemento que no sea la vulnerabilidad de las personas beneficiarias o las familias beneficiarias, también están vinculados a la incorporación o al seguimiento de distintos itinerarios de inserción sociolaboral. Está claro que el ingreso mínimo vital quiere impulsar este cambio estructural, esa ruptura de la cronificación de situaciones de exclusión, y tiene toda una deriva absolutamente entroncada, como decíamos antes, con esta necesidad de crear itinerarios de inclusión, itinerarios de incorporación sociolaboral de las personas que en un momento determinado necesiten esa garantía de rentas para resolver y para afrontar sus necesidades básicas. En este sentido es fundamental que toda la tramitación del ingreso mínimo vital necesita una coordinación explícita de los distintos servicios y oficinas de la Seguridad Social con los servicios sociales públicos y con los servicios territoriales de empleo, en esa lógica de impulsar los cambios, los acompañamientos sociales de estas realidades de más vulnerabilidad, pero también las orientaciones hacia la reincorporación o la incorporación en el mercado laboral.
para finalizar esta breve introducción, aparte de destacar cuáles son las singularidades y los rasgos más significativos del ingreso mínimo vital, me gustaría también poner el énfasis en algunas de las dificultades que están apareciendo en el proceso de tramitación al acceso del ingreso mínimo vital, a partir de datos que aporta el mismo Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones, donde nos dicen que a fecha de marzo de este año solo el 26% de las personas beneficiarias habían tramitado el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, eso nos está diciendo que hay ciertas dificultades en esa gestión, que además se identifican desde diferentes perspectivas. Una es la brecha digital. Hay toda una dificultad a la hora de la tramitación online, porque tenemos muchas de esas familias más vulnerables que encuentran barreras reales a la hora de la gestión de este trámite. También en cuanto al requerimiento de los requisitos y de las documentaciones vinculadas a la tramitación. Y yo creo que es muy importante también destacar que es necesario la articulación entre los distintos servicios, como decíamos antes, multinivel, tanto del Estado y de la red de la Seguridad Social, como de las comunidades autónomas, como de las administraciones locales. El papel de las administraciones locales es fundamental en esa lógica de la proximidad, de poder acompañar, de poder orientar e incluso facilitar la gestión y el acceso a la tramitación. Yo creo que es muy importante poner en valor a los ayuntamientos, que hasta ahora nos hemos encontrado justamente con las demandas y las peticiones de estas familias, de estas personas que tenían o que encontraban verdaderas realidades complejas e, insisto y reitero, dificultades a la hora del acceso i a la hora de la tramitació. Llavors, jo crec que després de tots aquests elements que he volgut destacar, per acabar, voldria reiterar els meus agraïments a la Fundació Ernest Lluch i a l'àrea metropolitana de Barcelona per impulsar aquest cicle de diàlegs centrats en l'ingrés mínim vital. Em sembla fonamental perquè des d'aquesta multiplicitat de mirades, com dèieu abans, podem posar sobre la taula propostes, respostes per resoldre dificultats, però també per assumir els reptes, els nous reptes que suposa la implementació d'un instrument bàsic, fonamental i estructural, de canvi estructural, com el que significa i simbolitza l'ingrés mínim vital. Per tant, moltes gràcies i desitjo que el dia d'avui, que aquesta jornada d'avui, sigui útil des de la perspectiva d'utilitat pública per tothom i sobretot pugui aportar i pugui posar sobre la taula, com deia abans, aquestes respostes i sobretot puguem abordar plegats aquests reptes. Doncs després d'escoltar la Lluïsa Moret, a qui agraïm enormement que hagi trobat el forat amb el seu equip i el seu equip de gabinet per introduir-nos la jornada d'avui, hi ha una veu que ens semblava, als que som organitzadors, imprescindible, que és la veu de les entitats del tercer sector, i a la vegada vam trobar una gran complicitat, i jo ja avanço l'agraïment a la Francina Alsina, la presidenta de la taula del tercer sector, que vull recordar que és una entitat que agrupa més de 3.000 entitats de casa nostra i, per tant, la seva opinió és enormement rellevant perquè toca molt a la base, de peus a terra, en la coordinació, en molts casos, d'usuaris que demanen l'ingrés mínim vital i, per tant, tenen de primera mà un coneixement i una opinió que ens semblava fonamental per iniciar, abans d'iniciar el diàleg d'avui. Per tant, li hem demanat a la Francina que ens pogués fer una petita valoració de com ho veuen ells des de la taula del tercer sector i ens ha fet arribar aquests comentaris que volem compartir amb tots vosaltres i que ja agraïm d'avançada. Des de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya sempre hem defensat que un dels pilars fonamentals per tenir una vida digna és la garantia d'uns ingressos mínims per cobrir necessitats tan bàsiques com són l'alimentació i l'habitatge. És per això que seguim reivindicant que l'ingrés mínim vital és una eina clau per reduir la pobresa estructural i que és indispensable que funcioni bé, que és el que malauradament no està passant. Segons les últimes dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'aquest mes de maig, a Catalunya només hi ha 46.400 persones que es beneficien d'aquest dret, un any després de la seva implementació. Una xifra ínfima si es té en compte que hi ha gairebé 1 milió de persones en situació de pobresa severa.
Dels 118.000 expedients tramitats a Catalunya, més del 80% s'han denegat, sense concretar-ne els motius. És inexplicable perquè les entitats socials estem acompanyant les persones en la tramitació i, per tant, no entenem que, si estem fent de filtre, com des de l'Estat s'estan denegant tantes prestacions. El grau de cobertura tan baix de l'ingrés mínim vital demostra els greus problemes estructurals que arrossega la prestació. Està mal dissenyada. Hi ha un excés de requisits que dificulta l'accés a aquest dret. Una altra barrera clara és que la tramitació sigui electrònica, sense preveure la bretxa digital existent. Hi ha un excés de lentitud en la resolució. Tot i que l'ingrés mínim vital sigui una prestació d'urgència, en aquest primer any, les entitats socials hem vist com les resolucions han trigat mesos a arribar, tot i que es tracta d'un dret al qual cal accedir amb rapidesa. No s'entén que una persona que no pot fer front al pagament de l'habitatge hagi d'esperar 2, 3, 4 mesos o més, sent optimistes. S'exclou d'aquest dret a molts col·lectius en situació de pobresa severa, persones sense llar, persones migrades en situació administrativa irregular i joves d'entre 18 i 23 anys, col·lectius que depenen pràcticament del suport i l'acompanyament del tercer sector social. I també és evident la desconfiança de l'Estat cap a les comunitats, perquè l'executiu central està centralitzant la gestió sense comptar amb els territoris. De fet, la manca de col·laboració entre l'Estat i la Generalitat es tradueix en un mal encaix entre l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania i en una duplicitat burocràtica. Dues sol·licituds, dues proves de pobresa, doble presentació de documentació. Des de la taula defensem que tenim una excel·lent oportunitat per assegurar la dignitat de les persones i l'hem d'aprofitar. Les entitats socials reclamem canvis profunds perquè l'ingrés mínim vital sigui veritablement eficaç. S'ha de simplificar els tràmits i millorar el temps de resposta. Menys burocràcia, la justa i necessària. S'ha de millorar la coordinació entre l'Estat i les comunitats. És urgent que els dos governs, el català i l'espanyol, es coordinin correctament perquè hi hagi un bon encaix a l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania. S'ha de fer un acompanyament a les persones, donant suport al tercer sector. Les entitats ho estem fent posant recursos propis, perquè no es van preveure, tot i que les entitats socials ja vam avisar-ho abans que es posés en marxa. Aquest dret no està arribant a les persones en situació de pobresa severa, que és l'objectiu prioritari. S'ha d'ampliar la prestació als col·lectius que continuen quedant-ne fora. L'ingrés mínim vital és una oportunitat per millorar també la renda garantida, perquè amb els recursos que aporta el govern central, la Generalitat podria augmentar la quantia i ampliar la cobertura de la renda garantida. Confiem que s'aplicaran aquestes millores perquè, si no, l'ingrés mínim vital serà paper mullat i no ens ho podem permetre. Hem de fer front a una crisi social sense precedents i aquesta és una de les eines que ens ha d'ajudar a no deixar ningú enrere. És una qüestió de justícia social. Bé, semblava una veu imprescindible per escoltar i agraïm molt a tot l'equip de la taula del tercer sector i en especial a la Francina Alsina que ens hagi volgut aportar totes aquestes reflexions que segur que aniran molt bé, no només pel diàleg d'avui, sinó per tot el conjunt del cicle, perquè hem tocat coses de disseny, hem tocat coses de governança i avui especialment el que farem és parlar de l'impacte potencial, de l'impacte que comencem a poder veure de l'ingrés mínim vital, ja sigui en la pobresa o en el mercat de treball, com a elements d'objecte del diàleg d'avui, que és el que ens havíem proposat tant des de l'àrea metropolitana de Barcelona com des de la Fundació Ernest Lluch. Bé, per fer-ho avui tenim a dues persones que em fa molta il·lusió presentar.
que són gent que coneix molt bé y que conoce muy bien, y aprovecho ahora que ya veo a Olga conectada también para saludarla, y que nos ayudarán a tener este diálogo. Y los expertos dialoguistas que nos acompañan hoy son, por un lado, Olga Cantó. Olga es catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá. Había sido profesora también en la Universidad de Vigo, aunque se doctoró en Florencia, en la European University Institute. La profesora o la catedrática Cantó fue jefa de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales, donde coincidió con la que es ahora la secretaria general con la que estuvimos el lunes en el Ministerio de Inclusión, y donde trabajó sobre los efectos distributivos de las políticas sociales y de las transferencias utilizando modelos de microsimulación. Eso le ayudó también en todas sus posteriores investigaciones. Ha sido investigadora principal en múltiples proyectos, forma parte del grupo de investigadores expertos de análisis en desigualdad y pobreza, en Equalitas, ha trabajado para informes de UNICEF, el informe FOESA, en el que también ha trabajado José Antonio. En fin, su carrera investigadora se centra sobre todo, y por eso nos interesaba mucho hoy, en la medición y caracterización de la dinámica de rentas de los hogares españoles, y mide bien la relevancia de la duración de los periodos de pobreza, la movilidad de las rentas general, identificando el papel de las políticas públicas ahí y del mercado de trabajo en la determinación de los niveles de pobreza crónica, transitoria y recurrente. Es por eso que es muy pertinente tenerla hoy e intentar escuchar sus reflexiones al entorno de qué pasa cuando se introduce una prestación como el ingreso mínimo vital y qué potencialidades le ve y qué no ve. ¿Y con quién lo hablará? Pues lo dialogará con una persona de un perfil distinto, que es lo que nos gusta, que viene desde la sociología. Tenemos al doctor en sociología, José Antonio Noguera, que es actualmente profesor titular de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y es director del grupo de sociología analítica y diseño institucional en la misma universidad. José Antonio ha sido invitado en la Universidad de Berkeley, en California, en la London School of Economics. He sido profesor invitado en la Carlos III de Madrid, y en todos sus años de trabajo, sus áreas de trabajo han sido la política social y especialmente las políticas de garantía de renta, con lo que nos parece que es llegar al mismo sitio desde enfoques disciplinarios distintos y complementarios. José Antonio también ha trabajado en sociología fiscal, la teoría sociológica, sociología analítica, experimentos conductuales, pero sobre todo nos interesa por la primera parte que les contaba. Ha sido investigador en múltiples proyectos y ahora tiene uno muy bonito de innovaciones en programas de garantía de rentas, de que irá del 20 al 24, políticas, pilotos y propuestas, y que seguro que será muy interesante ir viendo lo que pueden ir explicándonos. Ha trabajado últimamente con Oxfam, me contaba de un informe que seguro que puede dar luz a algunas de las preguntas de hoy. Y ha estado en el ámbito de la evaluación científica también, pues en el ACU y en otras instituciones, y es miembro, por ejemplo, también del International Board de Basic Income European Network sobre renta básica. Creo que tenemos dos perfiles complementarios. Me consta que han trabajado o se conocen, y con lo cual podrán compartir desde la complementariedad, pero también desde la confianza, que es lo que intentamos tener aquí en estos diálogos del área metropolitana de Barcelona y la Fundación Ernest Lluch. Y sin más, les dejo. Esto es un diálogo, quiere decir que no hay moderador, ellos se automoderan, y cuando hayan pasado por todos los elementos que les parece interesantes poder tocar, pues ellos mismos cerrarán el diálogo. Sin más, lo que queremos es escucharles, y les doy la palabra. No sé si empieza José Antonio o Olga, en cualquier caso, adelante, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Ferriol. Muchas gracias. Sí, hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Todo muy bien. Muchas gracias por la presentación a Ferriol, que bueno, ha sido muy detallada, la verdad.
Un placer estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación y un placer hablar contigo sobre estos temas, José Antonio. Igualmente. ¿Quieres empezar tú? Bueno, ¿Sí? si quieres puedo empezar yo un poco situando los puntos que me parecen relevantes respecto de también los vídeos que se nos han puesto ahora y lo que me parece más importante respecto de la cogobernanza de la prestación y básicamente la focalización que hace y a la vez pues las novedades que nos trae al sistema de prestaciones e impuestos español. Hago una visión un poco más general primero, si te parece. Sí. Yo quisiera subrayar, también siguiendo un poco la intervención del primer vídeo, en la que querría subrayar de forma importante que este es un cambio histórico en nuestro sistema de prestaciones e impuestos, quizá en dos sentidos, ¿no? En el sentido primero como una prestación estatal que marca un suelo respecto de la cobertura de necesidades básicas de la población, ¿no? Y que no teníamos desde hace décadas, que la estábamos reclamando como algo que nos llevaría a una mayor cohesión social, sobre todo focalizada en el 15-20% más pobre. Es una prestación que se queda seguramente más cerca del 10% más pobre de la población española, pero tiene una característica desde mi punto de vista que seguramente tú, José Antonio, vas a poder comentar mucho mejor que yo, que tiene que ver con el hecho de que sea compatible con el empleo. Creo que esa diferencia marca unas posibilidades de este suelo muy importantes. Otro tema sería, evidentemente, las necesidades que una prestación, en principio focalizada para el 10% más pobre, y que también está teniendo muchas dificultades de implementación en sus primeros pasos, como bien sabemos y como bien se nos ha también subrayado ahora, pues creo que evidentemente necesita de una reflexión en términos de quién se queda fuera y qué tipo de políticas hemos de complementar para que no haya brechas específicamente en grupos sociales que se encuentran colocados por encima del umbral del ingreso mínimo vital y que tienen urgentes necesidades económicas también y que forman parte de lo que podríamos llamar una clase media baja en términos económicos, querría decir, y que ha sido muy golpeada también tanto por la gran recesión como creemos ahora también por la crisis pandémica desde febrero de 2020. También, por último, subrayar como visión general que yo concibo el ingreso mínimo vital como una prestación más estructural. Es cierto que el momento en el que se propone digamos, desarrollarla, ¿no? A lo largo de la primavera de 2020, es un momento en el que yo misma opinaba que una prestación de urgencia era más que necesaria, ¿no? Evidentemente, esto no se diseñó de esta manera, sino que se optó por una prestación más estructural y creo que el objetivo a nivel estatal está siendo cubrir a esas personas que están entrando en una situación de pobreza más crónica. Nuestro país tenía tasas de pobreza muy altas desde hace más de 20 años. La característica de nuestra pobreza en términos dinámicos es que tenía un peso muy importante de pobreza transitoria y recurrente, de población que caía, volvía a salir, caía, volvía a salir. En comparación, quiero decir, con la media europea. Y teníamos una tasa en los 90 relativamente baja de pobreza crónica. Mis últimas investigaciones sobre este tema están indicando que la pobreza más estructural, que la más crónica, está creciendo muy rápido y especialmente en determinados colectivos muy sensibles a los años en que se pasa por debajo del umbral, que son hogares con menores relativamente pequeños de edad
y por lo tanto creo que esa cicatriz que puede dejar la pobreza crónica es necesario que un ingreso mínimo vital de este tipo la trate de borrar. Claramente no es el 10% de la población más pobre, sino seguramente tenemos que mejorar también ese umbral en este sentido, pero claramente una prestación estructural es necesaria. Otro tema es cómo se cogobierna con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, si estas rentas mínimas de las comunidades autónomas van a complementar, además de a colectivos que queden fuera del ingreso mínimo vital en su territorio, por las características también de su estructura social, o también van a servir como respuesta más de emergencia al complementar esa prestación, ¿no? Todo depende también de cómo sea ese umbral del ingreso mínimo vital, si se va a mantener el que hay, se puede mejorar, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante que sepamos que en los últimos 2 años estamos observando, bueno, más que 2 años, diría 18, 19, que es para los que tenemos datos previos a la pandemia, hay un crecimiento claro de la pobreza crónica. Y entonces esto es muy preocupante y creo que las prestaciones estructurales para la cola más baja de la distribución de ingresos son realmente muy, muy importantes. Ya vamos tarde, en realidad. Esto sería un poco mi introducción, José Antonio. No sé, como no me preguntan, no es muy fácil esto de una conversación así digital, además. Sí, no. Te paso la palabra. Sí, no, yo coincido con muchas de las cosas que acabas de decir. Yo creo que efectivamente el ingreso mínimo vital pues es un paso histórico, ¿no? Es una pieza que faltaba desde el punto de vista del diseño de nuestro sistema de garantía de ingresos, ¿no? Entonces, el tema es que, por ir un poco al tema del diálogo, todavía no podemos saber con certeza cuáles van a ser un poco los impactos principales de esta prestación. En parte por lo que tú acabas de decir, es decir, no tenemos aún los datos de la encuesta de condiciones de vida, ni los vamos a tener los que son pertinentes hasta como mínimo dentro de un año, ¿no? Y lo que tenemos pues son investigaciones, datos indirectos, estimaciones, etcétera, que no nos dan una visión completa ni totalmente fiable, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos en primer lugar un problema de datos que nos impide, de momento, ver cuál está siendo el impacto real del ingreso mínimo vital. También hay que manejar las cifras con cuidado, ¿no? Yo he oído en uno de los vídeos, por ejemplo, que en Cataluña había 1 millón de personas en pobreza severa, ¿no? Supongo que se refiere a pobreza a secas, ¿no? Porque pobreza severa serían muchos menos, ¿no? Es decir, la última tasa, que corresponde a 2019, de pobreza severa en Cataluña es del 8%, que es menos de medio millón, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a haber, como es inevitable siempre con estas cosas, mediáticamente, pues un baile de cifras, una cierta confusión de conceptos, ya la está habiendo en algunos casos, ¿no? Y es importante pues que la gente que llevamos estudiando el tema desde hace mucho tiempo, pues intentemos aportar claridad, ¿no? Es decir, no todo es negro, no todo es blanco en el ingreso mínimo vital, como en prácticamente ninguna política, ¿no? Entonces, dentro de lo que es blanco, por decirlo así, de los puntos positivos, pues yo creo que, además de los que tú has comentado, pues está también el hecho de que, a pesar de lo que se dice, pues el despliegue en las condiciones en las que estamos, a pesar de no estar siendo todo lo rápido que a todos nos gustaría, sin embargo, tampoco se puede decir que esté siendo lento si lo comparamos con el despliegue de otras prestaciones, ¿no? De hecho, estamos ya a un paso de tener prácticamente tantos ingresos mínimos vitales concedidos en el conjunto del Estado como rentas mínimas, ¿no? Pensando que las rentas mínimas son programas que están ahí desde hace 30 años, ¿no? Entonces, que en un año se pueda conseguir prácticamente tanta cobertura como
la que tienen programas que hace 30 años que funcionan, pues hombre, yo no es un logro que despreciaría así como así, diciendo que esto es papel mojado o cosas de este estilo, ¿no? Pensemos que son más de 600.000 personas que están ya cubiertas, 260.000 hogares, seguramente se llegará a 300.000 dentro de poco, ¿no? Entonces, si se va a este ritmo, que seguramente es un ritmo que podrá ir aumentando, en 3 años, que era un poco el compromiso, se habrá alcanzado lo que era el objetivo inicial, ¿no? Que era el objetivo de esos 800 y pico mil hogares y 2,3 millones de personas cubiertas. Esto sí se mantiene el ritmo, repito, de concesiones. Entonces, yo creo que en este sentido el ingreso mínimo vital no es una política que tenga tantos problemas de diseño, que alguno tiene y después a lo mejor lo podemos comentar, pero en todo caso a lo mejor tiene algún problema de implementación, ¿no? Es decir, no tenemos unas estructuras administrativas, ni de Hacienda ni de la Seguridad Social, que estuvieran preparadas para una prestación de este tipo. Y esto va a afectar al impacto de la prestación a corto plazo, ¿no? Y esperemos que no tanto a medio y a largo plazo, ¿no? Pero en este sentido, desde el punto de vista del diseño, yo diría que es una política que se puede comparar incluso con buena nota con muchas de las políticas similares que existen en otros países del mundo. Efectivamente, hay una compatibilidad con ingresos por trabajo que es fundamental. Efectivamente, también es una prestación incondicional prácticamente respecto de la conducta, ¿no? Porque tenemos evidencia abundante de que las prestaciones muy condicionadas a conductas de los beneficiarios pues tienden a expulsar beneficiarios, tienden a funcionar mal, ¿no? Y por tanto, pues en este sentido, yo creo que desde este punto de vista, pues es una prestación que podemos realmente sentirnos relativamente satisfechos, nunca totalmente, ¿no? ¿Qué podemos saber del impacto que está teniendo actualmente? Bueno, aparte de las cifras gruesas que acabo de mencionar, pues las cifras que recientemente publicó el Ministerio de Inclusión, pues ya nos dan algunas pistas, por ejemplo, de la distribución territorial que está teniendo el ingreso mínimo vital, ¿no? Como era de esperar, pues comunidades como Andalucía, ¿no? Pues se llevan el grueso del pastel, ¿no? Prácticamente 1/3 de los ingresos concedidos corresponden a la comunidad autónoma andaluza, la comunidad valenciana también arranca un trozo importante de pastel, y luego hay otras comunidades como Navarra o el País Vasco que en parte porque gestionan ellos la prestación y todavía están en proceso un poco de adaptación y en parte porque sus niveles de pobreza extrema pues son mucho más bajos, pues evidentemente tienen un volumen de concesiones mucho menor, ¿no? Entonces esto es lógico y normal y esperable, ¿no? También estamos viendo que hay un porcentaje muy importante de beneficiarios que son hogares monoparentales, ¿no? En su inmensa mayoría encabezados por mujeres, ¿no? Esto es una buena noticia porque es uno de los hogares que tradicionalmente digamos, ha tenido unas tasas de pobreza superiores, ¿no? Y por tanto, pues que haya una cierta focalización en estos hogares pues es importante. También vemos, sin embargo, a pesar de que hay un porcentaje muy importante de menores entre los beneficiarios de la prestación, también vemos que hay un porcentaje importante de hogares unipersonales, prácticamente 1/4 de los hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital actualmente, pues son hogares unipersonales, ¿no? Por tanto, señal de que se está cumpliendo también un poco con esta vocación de ser un ingreso que cubra todas las situaciones de necesidad independientemente del tipo de hogar y del tipo de convivencia, ¿no? Ahora bien, evidentemente esto tiene potencial de llegar mucho más allá, ¿no? En el estudio que comentaba antes el presentador y que hemos realizado para Oxfam, pues se puede observar un poco cuál podría ser la cobertura potencial del ingreso mínimo vital si estuviera desplegado al 100%, si existiera una cobertura potencial total, es decir, si todo el mundo que en principio está por debajo de los ingresos que marca el ingreso mínimo vital como umbral para poder ser elegible, si todos esos hogares
que están en esa situación realmente llegaran a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, ¿cuál sería la cobertura que tendríamos? Y sería una cobertura muy superior a la que tenemos actualmente. Es decir, el potencial del ingreso mínimo vital es muy amplio en términos de cobertura, podría llegar prácticamente a cubrir el 60% de la pobreza severa a nivel estatal. Por tanto, cuidado, ojo, incluso en una situación de cobertura total con la normativa actual del ingreso mínimo vital, estaríamos dejando fuera a un 40% de los hogares en extrema pobreza. Por tanto, repito, con todo lo que he dicho anteriormente, sin embargo, no podemos tampoco estar en absoluto satisfechos. Y una de las cosas que yo creo que la ponencia parlamentaria debe abordar, sin duda alguna, y que me consta que están haciendo, pues es la subida de los umbrales, ¿no? Si realmente queremos llegar a todo el mundo que está en situación de pobreza extrema, es necesario subir los umbrales del ingreso mínimo vital y subir las cuantías, porque además lo que estamos viendo es que aunque sigamos al ritmo actual de concesiones, no vamos a ejecutar todo el presupuesto previsto. Esos famosos 3.000 millones anuales que estaban previstos para el ingreso mínimo vital muy difícilmente van a ejecutarse en el año 2021. Por tanto, hay margen presupuestario para ampliar umbrales. Ahora bien, una de las grandes preguntas que podríamos hacernos, no sé tú qué pensarás, Olga, es una de las cosas que te quería preguntar también, es ¿por qué no hay más solicitudes? ¿No? Es decir, ¿por qué si todos los cálculos nos llevaban a concluir que había tanta gente, había pues muchísimos más hogares en situación de pobreza severa? Sin embargo, el grueso de las solicitudes son de hogares, según datos del Ministerio, que tienen ingresos por encima de ese umbral, ¿no? Entonces, la pregunta un poco es, ¿dónde están todos esos hogares? ¿Dónde está ese 500.000 de hogares en pobreza severa que no solicita el ingreso mínimo vital, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque realmente los datos que tenemos dirían que más población tendría que estar solicitándolo. Yo debo decirte que, no sé, me preocupaba en particular el umbral de riqueza, ¿no? El umbral que se utiliza, porque hay dos umbrales, es decir, uno que tiene que ver con los ingresos y otro que tiene que ver con la posesión de bienes, digamos, o de capital, que llamaríamos los economistas, pero básicamente es viviendas, ¿no? Con una valoración por encima de otro umbral, ¿no? Y esto parece que podría estar expulsando algunos de esos hogares que tienen propiedades, pero que no tienen flujos de rentas, ¿no? A mí es la única restricción que se me ocurre que podría justificar parte de esa falta de solicitudes. Es verdad que después también, pero estas cosas son casi que oye uno, pero que no sabe muy bien si están pasando o no, de algunos de los documentos que ellos tienen que presentar. Hablo de las solicitudes rechazadas, más que de los no solicitantes, ¿no? Que alguna documentación realmente no es tan sencilla de obtener y luego, por otro lado, cuando se obtiene resulta que el hogar aparece en no sé qué registro de la agencia tributaria y entonces no puede solicitar porque tiene una, no sé, le han puesto en algún tipo de sociedad como no sé qué. Entonces, no sé muy bien cuál es exactamente esa restricción, pero puede haber algunos casos así. Es difícil responder a esa pregunta, José Antonio, porque seguramente la información que tenemos siempre es la que nos dan las encuestas y además se supone que la encuesta de condiciones de vida está coordinada con los datos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. Y de esa manera, si no fuese así, pues sería mucho más fácil argumentar que esas son rentas que, bueno, pues que no están declaradas y por lo tanto que esas personas no estaban donde creíamos que están, ¿no? Y resulta que eso sería una justificación, pero realmente no tengo muy claro cuál es la razón. No sé si el Ministerio conoce la razón por la cual no estamos llegando tan rápido a esos grupos de pobreza extrema
que deberían estar solicitando el ingreso mínimo vital. Yo creo que los datos que has contado son realmente muy interesantes porque me parece que indican que seguramente, incluso a corto plazo, podríamos estar cubriendo a personas que están algo más arriba y que sí lo solicitarían y lo podrían recibir si es que resulta que ese grupo de pobreza extrema o pobreza severa está más vacío de lo que pensábamos, ¿no? Pero bueno, para mí es muy difícil bajar seguramente al territorio. Seguramente es más fácil para aquellos que están directamente en contacto con las familias saber cuál es la razón por la cual no están solicitando los números que teníamos con bases de datos de encuestas, ¿no? Ya digo, yo creo que tenemos un problema mucho más amplio de pobreza y creo que seguramente subir ese umbral, como indicabas, para aplicar como mínimo los fondos que se tenían asignados para el ingreso es muy buena política. Yo creo que además tenemos que subrayar algo importante respecto de en qué medida ayuda a las familias sin recursos una prestación como el ingreso mínimo vital. Es cierto que la incidencia de la pobreza puede ser la variable más comentada, ¿no? Pero me gustaría subrayar la importancia de la intensidad de la pobreza, ¿no? Es decir, en ese sentido, a pesar de que saquemos a menos gente por encima del umbral del 60% de la mediana, ¿no? O incluso del 40% de la mediana como pobreza severa, me parece muy importante que aunque alguien se quede en el 39% de la mediana, no está en el 10%. Es decir, le estamos subiendo a una posición mucho mejor. Y la intensidad es una de las dimensiones importantes de la situación de falta de rentas. Creo que en ese sentido el ingreso mínimo vital, con ese diseño de poderse recibir aunque se esté trabajando, sabemos además que nuestro talón de Aquiles son el número de horas de trabajo. Es verdad que estamos mejorando también a través de los cambios en el salario mínimo, los salarios hora, y de hecho creo que estamos en mejor posición en términos de la media europea precisamente en salario hora, pero no tanto en número de horas de trabajo, lo cual supone que ese complemento para hogares que tengan unas relaciones laborales muy cortas en horas y que tienen unos ingresos muy bajos a lo largo del mes, precisamente por eso, creo que es clave esa complementariedad y, sobre todo, reducir esa intensidad. También me parece muy importante lo que has señalado. Yo no conozco tan en profundidad los datos del Ministerio, como tú has estado comentando. Creo que es muy importante que no solo focalice en hogares con menores, sino también en hogares unipersonales muy necesitados, como has dicho, ¿no? Yo no creo que haya que buscar prestaciones para aliviar pobreza severa que sean excluyentes por estructura del hogar. Creo que eso es fundamental, porque si no, lo que estaríamos es abandonando a hogares unipersonales con muchas dificultades en el mercado de trabajo solo por el hecho de que no tienen menores a su cargo, ¿no? Y creo que ese dato es clave, sí, desde luego, desde luego. Sí, sí. Esto que comentabas yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, ya se han visto algunos estudios que han empezado a decir el impacto del ingreso mínimo vital sobre la tasa de pobreza en tal región o en tal área metropolitana va a ser muy escaso, prácticamente imperceptible. Esto es cierto, incluso con una implementación total del ingreso mínimo sí, como la que nosotros hemos simulado, la tasa de pobreza extrema se reduce muy poquito, ¿no? Se reduce 3 décimas, ¿no? Pero la intensidad de la pobreza se reduce muchísimo. Es decir, prácticamente en nuestras simulaciones lo que se muestra es que se reduce a menos de la mitad. Por tanto, esto es muy importante desde el punto de vista del bienestar de las personas y los hogares más desfavorecidos, ¿no? Y ese es un indicador que yo creo que tenemos que explicar muy bien a los periodistas, ¿no? Y a la prensa y a los medios en general, porque es mucho más importante ese indicador que el de la tasa de pobreza, ¿no? Mucho más, mucho más. Sí, efectivamente. Yo creo que hay que hacer una didáctica al público respecto de
qué estamos haciendo con un ingreso mínimo vital. La incidencia es importante, por supuesto, pero la intensidad es mucho más importante, porque permite a las familias llevar una vida medio digna, ¿no? Estando incluso por debajo. El umbral, evidentemente, es un 1-0, es decir, uno pasa el umbral o no pasa el umbral. Lo puede pasar por 1 euro y lo puede no pasar por 1 euro, ¿no? Entonces, es una medición mucho más burda y creo que subrayar que la intensidad se reduce es clave, porque estas prestaciones en ningún país reducen mucho la incidencia, lo que reducen es la intensidad. Seguramente tendrían que tener mayor dimensión para poder ser más radicales en la reducción de la incidencia, claro, efectivamente. Sí, sí. Yo quería comentar también un poquito, Olga, el tema de los datos y de la transparencia con los datos, ¿no? Que es muy importante para que los investigadores y el público en general pues, pueda evaluar el impacto de una prestación como esta, ¿no? Claro. Y en este sentido, yo no sé tú qué valoración harías o qué peticiones harías, ¿no? Yo voy a hacer un poco las mías y luego me cuentas, ¿no? Vale, yo, vale. Pues, tengo una sensación ambivalente, ¿no? Porque por un lado es cierto que la transparencia con el ingreso mínimo vital pues, ha sido mucho mayor de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y los datos que se están sacando, pues ya con una cierta periodicidad, pues son mucho más detallados que los que hemos tenido para otro tipo de programas y no digamos que los que hemos tenido para la inmensa mayoría de las rentas mínimas autonómicas, ¿no? Por poner un ejemplo, los datos que tenemos ahora en Cataluña en abierto sobre la renta garantida de ciudadanía pues son malísimos, ¿no? Por decirlo así rápidamente, ¿no? Es decir, que incluso cambian de criterio constantemente de forma que es imposible hacer una serie histórica que tenga pies y cabeza, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que teniendo como tenemos un problema estructural en España de transparencia y acceso a los datos para evaluar políticas públicas, y no solo en el Estado, sino también y a veces mucho más grave en las comunidades autónomas, ¿no? Pues es cierto que con este programa sí que parece que hay una voluntad y una mayor transparencia. Ahora bien, también es cierto, y por eso digo que tengo una sensación ambivalente, que existiendo esta voluntad y esta actitud de mayor transparencia, sin embargo, creo que se están ofreciendo muchos menos datos de los que sería posible ofrecer, ¿no? Y no entiendo muy bien la razón, ¿no? Por ejemplo, esto que comentábamos ahora, ¿no? Es decir, un poco qué simulaciones ha hecho el Ministerio sobre lo que era la población target, la población objetivo, y por qué no se está llegando totalmente y hay una parte importante que queda fuera, ¿no? ¿Por qué no conocemos aún todos los motivos de denegación? Lo único que tenemos son datos sobre el porcentaje de denegaciones por no cumplir los umbrales de ingresos o de riqueza, ¿no? Pero no conocemos cuáles son los demás motivos de denegación, que son muchos, que son el 40% de las denegaciones, ¿no? No conocemos la distribución de las cuantías que se están concediendo, con lo cual tampoco podemos saber muy bien, ¿no? Porque tampoco tenemos esos datos, cuántos de los hogares beneficiarios tienen ingresos laborales y, por tanto, hasta dónde está llegando realmente esta compatibilidad con los ingresos laborales, ¿no? No conocemos cuántas prestaciones familiares se están extinguiendo, a qué ritmo, en qué medida se están integrando en el ingreso mínimo vital y en qué medida se están extinguiendo, pues, porque los beneficiarios cumplen la mayoría de edad, etcétera, etcétera, o por otras razones, ¿no? No sé, es decir, tengo esta sensación como ambivalente, ¿no? Me gustaría vivir en un país como Suecia, donde tienes acceso completo no ya a los datos en tablas que te pasa el Ministerio, sino a los microdatos, ¿no? De forma que tú puedes analizarlos como tú quieras y tienes una riqueza de datos total y absoluta que te permite casi mapear en escala real el país o un área metropolitana completa, ¿no? Entonces, bueno, esto
obviamente es extensible como crítica a las comunidades autónomas también, quizá incluso con más contundencia, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, este esfuerzo que se ha hecho de abrir una sala de datos que es encomiable, ¿no?, por parte del Ministerio de Inclusión, ¿no?, donde podemos acceder a más datos, ¿no? Yo todavía no he ido, no sé si tú has tenido tiempo de ir, pero bueno, esto es fantástico, pero ¿por qué la plantean como una especie de Fort Knox, ¿no?, donde te quitan el móvil para entrar, no puedes ni hacer fotos, no puedes llevar un USB, ¿no? No puedes descargarte ningún dato y llevártelo, ¿no? Es decir, que en el fondo dependes de tu memoria cognitiva, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Entonces, a mí estas cosas me chocan un poco, ¿no? Y por eso tengo esta sensación de decir, sí, vale, estáis abriendo más de lo habitual, pero ¿por qué no vais, lo que diríamos en inglés, all the way through, ¿no? Es decir, all the way through. Sí, yo, creo realmente que el objetivo del Ministerio es ser mucho más transparente que lo que hasta ahora habían sido, sinceramente, las comunidades autónomas con sus rentas mínimas. Tener los datos de las rentas mínimas era una especie de oráculo que todos querríamos tener, pero que no tenían, bueno, tenía una poca gente, con algunos trabajos que se han hecho sobre el análisis de la efectividad de las rentas mínimas, ¿no?, en un informe que tú conocerás, claro, que se tuvo en un cajón un tiempo y que después finalmente salió, ¿no? Y ha sido casi un trabajo de chinos, ¿no?, ponerse a unir información, incluso para la renta mínima de Madrid, por no hablar de otras comunidades autónomas. Sabes que Luis Ayala ha trabajado mucho en ese tema y poder conseguir esa información de la renta mínima madrileña le llevó un trabajo de chinos, diría yo, ¿no? Y eso no debería ser así, claramente. Yo creo que el Ministerio tiene voluntad, por lo que conozco a la secretaria general y básicamente, y a cómo ella trabaja, tiene voluntad de, y bueno, lo que me acabas de decir de la sala, que yo ni siquiera lo sabía, me parece que tienen voluntad de abrirlo a los investigadores. Me parece que la evolución, digamos, de la relación seguramente de cogobernanza con algunas comunidades autónomas seguramente no ha sido tan fluida como con otras y, de hecho, bueno, pues mismamente los datos del Ministerio, el País Vasco todavía no tiene los datos de expedientes concedidos, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de cosas. Y yo me imagino que hay una cierta voluntad de diseñar otras cosas complementarias. Por ejemplo, tuvimos hace poco la noticia de que se iba a recuperar la prestación por hijo a cargo a partir de una nueva prestación de 50 euros por hijo, etcétera. Yo creo que ellos todavía no tienen claro el diseño, digamos, de legislatura, por decirlo de alguna manera, del total de lo que pretenden hacer. Y me da la impresión de que hay dos factores, ¿no? Un factor que seguramente ya sabemos cómo es, digamos, el sistema mediático, ¿no? Que alguien dice, no, es que están recibiendo aquí y allá. Entonces, están intentando evitar seguramente una discusión sobre eso y me imagino, y por las informaciones que me llegan, que la AIREF pretende hacer una primera evaluación de la prestación y no sé si en esa medida, a partir de ahí, pretenderán dar más apertura al uso de los datos. Debo decir que cuando yo trabajaba en el IEF, la agencia tributaria no nos dejaba los datos ni siquiera a nosotros, es decir, a nosotros los investigadores del Instituto de Estudios Fiscales, porque son particularmente celosos de la información fiscal y, bueno, y tuvimos también muchas dificultades para conseguir, y de hecho no lo hicimos definitivamente, para construir los hogares económicos, que era lo que nos interesaba, a partir de hogares fiscales, ¿no? Los que tiene la agencia tributaria, que obviamente no coinciden con lo que llamamos hogar económico en términos de compartir rentas, ¿no? Y eso, fíjate, dentro de lo que es el propio Instituto de Estudios Fiscales, ¿no? Siendo jefe de estudios de investigación del instituto. Es muy complicado convencer en concreto a la gente tributaria, me parece, y ha sucedido, pues no sé, recordarás, José Antonio, con el Atlas de las Desigualdades, por ejemplo, son datos de la agencia tributaria
que se prestaron a una fundación y nadie más tiene, ¿no? Bueno, pues eso ya te está diciendo que se hacen una especie de acuerdos para un determinado trabajo, pero limitados a eso y que no haya otros investigadores que lo utilicen, ¿no? Y desgraciadamente eso lo que hace es que pierda calidad el trabajo, porque de hecho pues, no consideraron la cola baja de la distribución y solo utilizaron declarantes, con lo cual desde mi punto de vista el trabajo pierde toda validez de transmisión intergeneracional de oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tienes muchísima razón. Yo, digamos, no me importaría que la apertura fuera acceso, si quieres, en una sala donde tú fueras a explotar los datos momentáneamente durante los, no sé, el primer año o los primeros 2 años, si quieres, de la gestión, pero creo que a futuro tienen que pensar en una anonimización seria de los datos de manera que podamos explotarlos de forma abierta, igual que se explota la muestra continua de vidas laborales, ¿no? Que son las vidas laborales de los trabajadores de la seguridad social, que tienen cualquier relación con la seguridad social, y eso también se debería hacer con el ingreso mínimo vital. Es más, yo diría que esos datos deberían estar complementados por los datos de las rentas mínimas de las comunidades autónomas y deberíamos saber cómo complementa cada comunidad autónoma con su renta mínima a quién. Anonimizado, repito, pero esta información debe fluir. Yo creo que somos en este sentido de cogobernanza todavía pues estamos digamos, en las primeras fases. Porque, sinceramente, mi trabajo en el Instituto de Estudios Fiscales, cuando teníamos que reclamar datos a las comunidades autónomas, tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades, había muchas reticencias a pasar información, ¿no? Y eso, en concreto, pues a mí me pasó directamente con las que tenían régimen foral respecto de las que tienen régimen común, donde yo quería realmente poder simular para todo el país, ¿no? Y no podía porque no tenía los datos de recaudación y de declarantes específicos de las diputaciones forales, ¿no? Me resultaba muy difícil, incluso desde el propio ministerio. Entonces, lo que digo es que todo este engranaje debería empezar a moverse y probablemente el ingreso mínimo vital pueda ser, pues, una justificación para hacerlo y que podamos tener esos datos a mayores también de cuáles son las políticas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, porque de hecho, bueno, yo en la que vivo en concreto, pues se debería avergonzar de cuáles son sus datos de renta mínima para una comunidad rica dentro de un país rico de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que precisamente poder explotar los datos del IMV, pero también de todas las comunidades autónomas, sería donde tiene que estar el futuro del análisis de estas prestaciones. Y un análisis riguroso, por supuesto, no estrictamente, aunque la AIREF pueda ser una entidad más independiente de otras agencias del Estado, me parece que tiene que ser explotado por los investigadores que puedan sacarle el partido que merece y contrastar la validez de los resultados de una manera abierta, por supuesto que sí. Yo, desde luego, haré todo lo posible para que eso sea así. Pero no sé si puedo mucho, en realidad. Sí. Claro, es que uno de los impactos más importantes también del ingreso mínimo vital y del que no hemos hablado puede ser el ahorro también en los presupuestos de los programas de rentas mínimas de muchas comunidades autónomas. De hecho, de la inmensa mayoría, ¿no? Una de las cosas que hemos simulado también en nuestro informe pues es un poco cuál sería el proceso de sustitución potencial de los beneficiarios actuales de las rentas mínimas autonómicas por beneficiarios del ingreso mínimo vital y qué casuística se abriría en este sentido en términos de pues, cuántos beneficiarios tendrían que ver su ingreso mínimo vital complementado con la renta mínima de su comunidad autónoma, cuántos serían beneficiarios de una cosa y no de la otra, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, nos sale con cualquier supuesto que tomemos medianamente razonable que el ahorro para las comunidades autónomas debería ser muy importante, aunque es cierto que quizá es un poco pronto para verlo, pero sí que tendrían que ir pues, viendo a ver qué hacen con este ahorro y, desde luego, sería de justicia pues, dedicarlo a programas complementarios
tanto a nivel horizontal, es decir, cubriendo a colectivos que queden excluidos del ingreso mínimo vital, como a nivel vertical, es decir, complementando la propia cuantía del ingreso mínimo vital, como también lo que yo llamo en diagonal, ¿no? Es decir, aplicando programas complementarios pues, de apoyo a la inclusión, por ejemplo, complemento de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que ahí hay un papel fundamental, pero no, yo ahí sí que veo una contradicción y que no me da mala espina por dónde parece que se va a resolver, ¿no? O no resolver, que es la del famoso cómputo de los ingresos del año fiscal anterior, ¿no? Es decir, eso produce un problema de encaje muy importante con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, muchas de las cuales pues, tienen en cuenta ingresos más recientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí lo que me preocupa de cara al impacto potencial del ingreso mínimo vital es que se empieza a ver claramente pues, una narrativa en el Ministerio sobre este tema que es una narrativa sobrevenida, ¿no? Es decir, no está en la exposición de motivos del ingreso mínimo vital, del decreto de ingreso mínimo vital, esto de que está destinado a la pobreza estructural. No está por ningún lado. Lo que dice explícitamente es que ante la urgencia generada por la pandemia de COVID-19, el Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital por decreto ley. Por tanto, ahí veo una contradicción con que ahora se empiece a decir abiertamente que no, es que el ingreso mínimo vital es para la pobreza estructural y ya vendrán después las rentas mínimas a complementar la pobreza del tiempo presente, porque además es que no es solo que no esté por ningún lado en la exposición de motivos, sino que está por ver cómo van a identificar esto que se llama pobreza estructural, porque si tú lo que me dices es hay un target inicial, una población objetivo inicial, que es efectivamente esta que tú decías que has visto que se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Entonces vamos a por ese target. Vale, pero es que no es esto, o sea, en absoluto, ¿no? Es decir, se ha diseñado el programa con otro objetivo distinto y cuando se ha visto que había problemas de identificación para llegar a esa población, entonces ahora se intenta vender que no, que el objetivo era otro, ¿no? Y que la pobreza estructural y que no sé qué. Fíjate, José Antonio. Me van a perdonar, pero yo eso no lo compro y muy poca gente creo que lo va a comprar. El tema es que en realidad tienes razón en lo que dices, pero la razón, o sea, si no hubiera vivido la historia concreta de cómo se produjo, no te lo podría decir, pero en realidad lo que sucede es que en el acuerdo de gobierno se piensa en una prestación de este tipo, ¿no? Y esta prestación ya estaba pensada antes de marzo de 2020, ¿no? En los 3 años que se iba a desarrollar, digamos, los primeros 3 años del gobierno de coalición, ¿no? Y en ese sentido se pensaba como una última red de protección a las familias a nivel estatal tan necesaria, ¿no? Y, por tanto, claramente estructural, no sé si me explico. Es decir, algo que nos faltaba desde hace 20 años. Otro tema es luego si hay diseño estructural y de emergencia, que también se podría incluir dentro de la misma prestación, ¿no? Un diseño estructural y un diseño de emergencia, ¿no? ¿Qué sucede cuando llega la pandemia? Pues yo creo que básicamente se sabe que nos ha pillado sin montar esta prestación, sin que estas familias tuvieran al menos una cobertura previa, evidentemente, con información de la renta pasada, porque la han diseñado así. Y la han diseñado así porque es lo que habían pensado diseñar. Y en realidad lo que hacen en la exposición de motivos es tratar de justificar, aprobar esta prestación muy rápido, porque en ese momento todo el mundo iba a votar que sí. Era más que obvio, ¿no? Que políticamente era un momento en el cual pues, tú podías aprovechar la coyuntura también para sacar adelante algo mucho más rápido que a lo mejor te hubiera costado más en los siguientes, yo lo entiendo así, en los siguientes 3 años, ¿no? Se nos pidió a todos, yo creo, la opinión sobre qué había que hacer y claramente dijimos que la prestación de emergencia era lo primerito y nadie nos hizo caso.
porque se utilizó un poco esta medida políticamente vendible, ¿no? Para sacarlo cuanto antes, que era muy bueno para el país en general, sin pandemia, ¿no? Digamos. Y yo estoy muy de acuerdo en que el encaje es complicado cuando las comunidades autónomas miden rentas en otro tiempo, ¿no? Eso yo creo que hay que buscar coordinarlo, y también creo que de alguna manera también hay que poner de manifiesto cuáles son las prioridades de las distintas comunidades autónomas en este tema, ¿no? Como acabas de decir, quieren ahorrarse o pretenden complementar y facilitar ese encaje de datos de rentas pasadas respecto a rentas de los últimos meses, ¿no? Facilitemos ese encaje. Yo creo que ese encaje se puede facilitar, o se puede argumentar que no me vale el ingreso mínimo vital porque no está cubriendo lo que yo necesito. Yo creo que en ese sentido, tanto el Estado, el Ministerio como las comunidades tienen que tener voluntad de acuerdo. Luego, pues evidentemente, en cada uno de los territorios se hará patente cuáles son los juicios de valor de esos políticos, en principio coordinados con la población que les vota, respecto de cómo mejorar el suelo estatal. Yo creo que ahí es muy importante que haya la transmisión de información de que tal comunidad, repito, hablo de Madrid, que seguramente es de las que peores rentas mínimas tiene, tendrá que retratarse respecto de qué quiere hacer, ahorrar ese dinero o utilizarlo con tal o cual fin para complementar el suelo estatal, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante también para el ciudadano comprender cuáles son las prioridades de los políticos a nivel autonómico, ¿no? En ese sentido. Yo lo entiendo así. No sé si... Sí, totalmente. Yo un poco lo que quería decir es, o sea, imaginemos, hay un test del algodón para esto, ¿no? Es decir, si mañana tuviéramos posibilidad de acceder a información sobre ingresos mensualizados de Hacienda, ¿haríamos la prestación con ingresos mensualizados? Si la respuesta es que sí, entonces esta narrativa que citaba yo es evidentemente sobrevenida en el caso, es decir, es una adaptación a lo que podemos hacer, pero entonces es mejor decirlo abiertamente y no intentar vender que en el fondo es una buena idea, ¿no? Porque no lo es. Es simplemente adaptarnos a lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que quizá la prestación que tiene una voluntad de estabilidad, es decir, es que no es una prestación cualquiera del sistema, ¿no? Y en ese sentido es que no tiene fin, en principio. Mientras tú cumplas la necesidad de renta, pues no tiene fin. Yo estaría de acuerdo con que se utilizara el último mes. En situaciones de caída de PIB como marzo del 20, por supuesto. Pero en situaciones, digamos, mucho más estables en el contexto económico, desde luego un mes me parece excesivamente corto. Como mínimo yo hablaría de un trimestre. Mi tesis doctoral... Sí. Lo que pasa es que tampoco sabemos si los actuales beneficiarios del ingreso mínimo vital son pobres estructurales o no lo son, ¿no? No lo sabemos, claro, efectivamente, porque no hemos podido explotar esos datos que tú decías, lógicamente. Sí. Claro. Bueno. No, lo que pasa es que nosotros, como te digo, tenemos mucha pobreza transitoria y recurrente. Yo esperaría que probablemente, si el 19 fue un año normal, pues tuviéramos mucha gente fluctuando de fuera a dentro de la pobreza ese año. Y puede ser que esa sea una de las variables que le sitúa fuera, ¿no? Lo que pasa es que nuestras mediciones de ingresos utilizan el año completo también, con lo cual no debería haber tanta diferencia. Ahora, yo tendría cuidado con si yo quiero hacer una prestación estructural, ¿vale? Tendría cuidado con esas mediciones porque la característica de nuestro sistema, digamos, de ingresos, hasta el 19 era con un grupo de pobres transitorios recurrentes muy importante. Pero, bueno, hasta el 19, miento, hasta el 18.
porque lo que es, insisto en lo que a mí más me preocupa, es que se está observando ya en el 18 una cronificación muy importante tras el impacto. Recordarás, José Antonio, que el peor año en términos de desigualdad fue el 2014 con rentas de 2013 y el año, digamos, con un mayor shock que llegó prácticamente a la mediana de la distribución. Es que las caídas de renta fueron enormes también para hogares que estaban en el 20, 30, 40% más pobre de la población. Entonces, esto no había sucedido nunca en términos... no le quiero quitar importancia a las caídas de renta del 10%, por supuesto, más pobre, claro, pero es que el impacto fue muy sostenido hacia arriba negativamente hasta la mediana de la distribución. Y esto es una característica que lo que hace es romper mucho la cohesión social, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado con todo el diseño, no solo focalizado incluso en el 20% más pobre, sino mirar un poco más arriba y buscar cómo las políticas públicas tanto de prestaciones como de impuestos han de coordinarse en toda la distribución de rentas. Porque si no, esto es más que evidente desde el punto de vista también de la agencia tributaria, es que estamos dejando en medio. Date cuenta que el IMV, es obligatorio realizar la declaración, como afortunadamente decidieron. Eso nos deja en medio a un grupo de hogares que no van a recibir el IMV a pesar de que el umbral aumente y que se pueden sentir muy maltratados por un sistema que después, por ejemplo, tiene deducciones por hijo en el IRPF para las clases más altas, ¿no? Y entonces eso tenemos que tener un cuidado enorme porque ahí es donde podemos crear problemas de conflicto en términos de por qué a mí no me ayudan. Yo que tuve un impacto muy negativo en mis rentas en la crisis de 2008 y además me estoy convirtiendo en pobre crónico, ¿no? Sí. Esto es lo que a mí más me preocupa. Es decir, aquellos que están en el 20, en el 30, en el 40% más pobre, que perciban que ellos quedan fuera del sistema porque no tributan porque no les obligan a tributar y por tanto no se benefician de ninguna de las deducciones que tiene el sistema fiscal. Y, por otro lado, no reciben prestaciones, ni siquiera una prestación para cuando tienen menores y no tienen para que lleven una vida medianamente digna, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que el siguiente paso es precisamente buscar esa coordinación con todo el sistema, tanto como decíamos antes, cogobernanza entre las comunidades para emergencia estructural, es estructural o no, hacer el análisis y luego también decir, bueno, ¿quién está por encima del ingreso mínimo vital y no está recibiendo ninguna prestación y tiene una situación de dificultad económica muy importante? Eso es fundamental y además enlaza con el último tema que yo quería comentar en este diálogo, que se ha mencionado al principio, que es el tema de la compatibilidad con los ingresos laborales y los incentivos al empleo que en principio están previstos en el diseño del ingreso mínimo vital y que tienen también que tener un impacto importante si la política debe cumplir sus objetivos, ¿no? Porque precisamente con esa política podemos, a lo mejor extendiéndola un poquito más, llegar a algunos de esos segmentos de población que tú estabas comentando, ¿no? Es decir, con una política que permita que asalariados en determinados tramos de renta que no tienen derecho a prestaciones tipo ingreso mínimo vital o rentas mínimas, pero que también están en una situación de relativa necesidad de no llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, pues sientan que tienen también un apoyo público directamente a través de un crédito fiscal, por ejemplo, o a través de una compatibilidad con una prestación que complete sus ingresos salariales, ¿no? Entonces, un poco aquí la pregunta, yo creo, es, dado que llevamos un año de ingreso mínimo vital y que en el diseño original de la prestación estaba
el tema de incluir incentivos laborales de este tipo, ¿no? Es decir, de eliminar o tender a eliminar la trampa de la pobreza, ¿no? Este desincentivo laboral que tienen todo este tipo de prestaciones. Sin embargo, ha pasado un año y seguimos sin incentivo laboral aprobado, ¿no? Es decir, seguimos con un ingreso mínimo vital que es muy moderno y muy avanzado en otras cuestiones, pero sigue teniendo la trampa de la pobreza que llevamos décadas denunciando todos los expertos en políticas de ingresos, ¿no? Entonces aquí un poco la pregunta sería ¿cuál es el problema, ¿no? El problema es que no se sabe bien cómo se va a diseñar. Esto me extrañaría, ¿no? Porque esto está descubierto, ¿no? Y está bien diseñado en otras partes, ¿no? Sin ir más lejos, en el País Vasco, ¿no? En el País Vasco hace décadas que esta política funciona sin ningún tipo de problema y con muy buenos resultados, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que ver en parte quizá con lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, hasta que no esté claro cuáles son los ingresos, porque claro, tener en cuenta los ingresos laborales pues lleva a plantear de lleno esta cuestión de cómo se hace el cómputo y en qué periodo temporal se hace el cómputo, ¿no? Entonces, claro, y esto es lo último que quería comentar, ¿no? Es que nos pasa un poco con el ingreso mínimo vital, pero también con muchas otras cosas, ¿no? O al menos no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, que es que sobre el papel lo tenemos todo cincelado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y luego nos damos de bruces pues contra las estructuras administrativas de un Estado que sencillamente no están ni pensadas, ni montadas, ni preparadas para implementar lo que nosotros llevamos en mente, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con un muro, ¿no? De hormigón armado que a lo mejor algún día, pues sin ponerme demasiado rooseveltiano, ¿no? Pues habría que empezar a pensar en abrirle alguna grieta, ¿no? Y empezar a pensar en que sean las estructuras administrativas del Estado las que se adapten a la voluntad política de los gobiernos de turno y no los gobiernos los que tienen que renunciar a parte de sus objetivos porque con las estructuras administrativas existentes no se pueden llevar adelante, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo. Yo, bueno, no se me olvidará una vez que fui a presentar sobre temas de prestaciones por hijo, pues hablando con los que gestionaban esas prestaciones dentro del ministerio, pues percibía perfectamente la dificultad que tuvieron en concreto pues en el cheque bebé, ¿no? En su momento, pues que claro, que eran absolutamente contrarios a que hubiera una cosa de ese tipo porque todo era muy complicado en términos de organización, ¿no? No somos un país seguramente muy desarrollado en la organización administrativa. Luego también es verdad que yo creo que los cuadros personales, porque esto tiene que ver todo con el funcionamiento seguramente de la estructura, pero también de las personas, ¿no? Creo que tenemos un importante déficit también de impulso de los recursos humanos del Estado en concreto. Yo creo que se han envejecido muchísimo y tienen unas capacidades relativamente limitadas que en algunas áreas han sido sustituidas por inversión importante, como puede ser en la agencia tributaria, por ejemplo, ¿no? Por inversión y digitalización muy avanzada, y otras áreas donde no está así, no es así. Y no por quitar, digamos, importancia a la actitud, que seguro que la tiene, yo creo que realmente el hecho de que no se diseñen tampoco estas políticas hace que sean más reacios a aceptar cambiar. Es decir, yo creo que cuando a alguien le fuerzas a cambiar, pues es cuando das el primer paso, ¿no? Y en ese sentido, pues la coordinación entre diferentes administraciones está muy atrasada en España, ¿no? No sé, por decir, solamente poner en contacto a la Seguridad Social con la agencia y con el INE. En el 2009, cuando reformaron la forma en que se recogían las rentas en la encuesta de condiciones de vida, a mí me pareció avanzadísimo, cosa que tendríamos que haber tenido de hace mucho más tiempo.
Yo creo que vamos en el buen sentido. Otra cosa es el ritmo que tengamos, que desgraciadamente me parece bastante lento. Pero hay que hacer, hay que empujar, hay que hacer que comprendan que tienen que coordinarse y que no vale con cerrarse a sus atribuciones estrictamente, ¿no? El Estado mismo, cuando uno iba a preguntar al Ministerio de Sanidad cuáles eran las prestaciones por hijo, te decían que las de las comunidades ellos no las sabían. Y digo, bueno, pero sois el Estado, tendréis que saberlas. ¿Cómo no las vais a saber? ¿Cómo vais a diseñar las vuestras si no sabéis cuáles son las de las comunidades? Ninguno quería saber del otro, ¿no? Si quieres decir así. Olga, entonces, bueno, eso Olga, es un problema. Perdón, me estoy alargando, sí. Nos dicen que tenemos que ir terminando, si bueno, te parece. Pues terminamos, sí. Sí. Y no sé, a lo mejor ahora nos hacen alguna pregunta. Ah, vale. Bueno, pues muchas gracias Olga, muchas gracias José Antonio. Se han dicho muchísimas cosas, seguro que han quedado algunas. Se nos ocurrían así muy brevemente, si podíais hacer alguna pincelada, por ejemplo, de si conocéis si hay algún tipo de política análoga a esta a nivel europeo, o ya no sea europeo, sino a nivel mundial, digamos, pero un poco, digamos, que se haya podido medir longitudinalmente y no como estrictamente estudios piloto, sino hay alguna política consolidada en algún país que nos dé un poco de luz sobre hacia dónde puede tender una prestación como el ingreso mínimo vital, si la conocéis. Y, digamos, hacer esta pequeña comparativa si existe alguna cosa similar a nivel europeo o mundial que pudiera parecérsele. Bueno, yo creo que todos los países europeos tienen una prestación de este tipo. En concreto, Francia ya hace muchísimos años que también era compatible con el empleo. Yo no me conozco exactamente, seguramente José Antonio lo conoce en mayor profundidad, pero creo que las características son muy parecidas. Lo que no sé decir exactamente es si se focalizaba en el 10% más pobre o iba un poco más arriba o no, pero de este tipo de prestaciones podemos elegir en toda Europa. En concreto, la francesa, la renta mínima francesa, tiene este perfil y es compatible también con el empleo. Yo creo que este tipo de rentas, yo creo que a medio plazo lo que hacen es reducir seguramente la pobreza crónica y suponen también una mejora en términos de, como digo, de la intensidad de la pobreza y de la incidencia también, sobre todo en pobreza extrema o severa, ¿no? En concreto, lo que pasa es que otros países, a mayores de esta prestación, tienen sistemas de prestaciones más generosos, como se suele decir, o mayores, porque lo de generosos a mí tampoco me gusta especialmente, sino mayores, y eso seguramente hace que tuviéramos que hacer una comparación específica, un trabajo específico de comparación para poder decir exactamente esta prestación que supone, porque evidentemente hay cruces entre prestaciones de otro tipo, como las que son por desempleo, o incluso países que tienen prestaciones en vivienda, cosa que nosotros no tenemos, y por tanto evaluar el resultado en pobreza solo con esta prestación seguramente tampoco es adecuado. Habría que compararlas específicamente con análisis de los colectivos concretos, ¿no? Porque hay otras muchas prestaciones que están focalizadas en reducir la pobreza en esos otros países también. Claro, primero eso, ¿no? Es decir, otros países, por ejemplo, tienen prestaciones universales por hijos a cargo. Todo eso también, pues ya es algo que no tienen que cubrir sus programas de rentas mínimas, ¿no? En todo caso, complementarlo, ¿no? Tienen sistemas de pensiones básicas también más generosos, tienen otro tipo de recursos de su estado del bienestar que hacen que estos programas pues tengan que atender una emergencia social mucho menor en este sentido, ¿no? Ahora bien, efectivamente existen muchos países. Lo que sí hay es una variabilidad enorme en qué tipos de programas son, con qué condiciones, ¿no? Y sí que también hemos observado en las últimas décadas unos procesos de cambio pues, en muchas direcciones, ¿no? Hubo una época en los años 90 en la que casi todos estos programas caminaron hacia una mayor exigencia en términos de activación laboral de los beneficiarios, ¿no? Luego eso parece que se ha ido relajando un poco
y empiezan a aparecer programas como es el ingreso mínimo vital, donde esa activación ya no es tan coercitiva, ¿no?, sino que es más bien de apoyo, más voluntaria por parte de los beneficiarios, etcétera, ¿no? O al menos así es como entiendo que se va a plantear, ¿no? Y empiezan a surgir, pues, por ejemplo, en otros países de la Unión Europea que no tenían programas nacionales de renta mínima, como es, por ejemplo, Italia, pues ha surgido hace poco el reddito di cittadinanza, que tiene también varios puntos en común con el ingreso mínimo vital importantes. Es decir, estamos en un momento, yo diría, de cambio y de cierta innovación en programas de garantías de ingresos mínimos, porque también se están haciendo, como sabéis, pues muchos pilotos experimentales para intentar comprobar cómo algunos de estos requisitos pues afectan realmente a los impactos de la prestación, ¿no? Entonces yo creo que es un momento interesante en este terreno y que con el ingreso mínimo vital y también con las rentas mínimas, que también han cambiado, no lo olvidemos, en muchas comunidades autónomas en los últimos 4 o 5 años, ¿no?, en esta dirección, pues tenemos una oportunidad que no hay que dejar pasar para experimentar y para adaptar un poco pues, todos estos programas a las nuevas necesidades que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Olga, muchas gracias, José Antonio. Necesitaremos datos, necesitaremos un poco de tiempo para poder evaluar, aunque hay muchas veces que el tiempo es lo que no tienen estos colectivos, pero al menos sí desde la academia o desde las instituciones de evaluación de políticas públicas necesitarán trabajar con datos que ahora empezarán a aparecer probablemente y que tendremos que demandar, como estabais pidiendo, y en todo caso esperaremos y seguiremos debatiendo sobre el ingreso mínimo vital. Hemos hablado de diseño, hemos hablado de impactos, hemos hablado de gobernanza, hablaremos más de gobernanza este miércoles que viene. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que han intervenido hoy, desde a Lluís Amoret, que nos ha introducido desde su visión de Sant Boi de Llobregat, a Francina Alsina, con todo el peso que tiene la taula del tercer sector y como presidenta y como presidenta de la taula, a Olga, la catedrática, a Olga Cantó y a José Antonio, el profesor de Sociología, pero también a dos grandes dialoguistas. Hemos aprendido mucho y a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias en nombre de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Fundació Ernest Lluch. El divendres que ve ens tornarem el divendres que ve, disculpeu, el dia 11, a les 12, ens tornarem a trobar. Ens acompanyarà la Núria Parlon per introduir la jornada, també parlarà la Carmen Ferreiro per part de Càritas, que porta el dispositiu d'atenció a usuaris de l'ingrés del mínim vital i serà molt interessant escoltar-la, i sobretot tindrem a Lluís Torrents, director d'Innovació Social de l'àrea de l'Ajuntament de Barcelona de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes, i a Amparo González, que és assessora de la Secretaria General del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que parlaran de gobernanza. Muchas gracias, Olga, muchas gracias, José Antonio, por habernos acompañado. Esperemos haber arrojado luz. Se han dicho muchas cosas, ahora tenemos que digerirlas y seguro que tendremos tiempo de hacerlo bien y agradeceros lo mucho que nos habéis aportado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a vosotros. Un placer hablar contigo, José Antonio, y igualmente, que me guíes en el debate, que si no es por ti... Igualmente, Olga. Venga. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un saludo. Adéu-siau i a tots fins divendres. Adéu.